digo yo que tiene la oración de Marcela. Cuando la oigo orar, eh, y claro, es como cuando los discípulos camino a Emaús iban con el Señor y cuando vieron cómo partía él el pan, dijeron, es Él, es el Señor, es Él. Y llegué a la conclusión de que me tocaba esa oración no porque Marcela piensa o medita cómo van a oír ustedes esa oración, esas palabras de ella, sino que estamos escuchando en su mayoría lo que dice la palabra. Y son promesas preciosas, promesas que, vean hermanos, para ser honestos, no vivimos, no las degustamos. Así que yo le invito en esta mañana para que abra su corazón. Tenemos el testimonio de un hombre en la palabra, un salmista, un adorador, un profeta, se le llamaba también un levita. El testimonio de él. Y es tan cercano y tan parecido al nuestro que yo voy a pedir que se olvide de todo menos de usted y de Dios. Porque sé verdaderamente que Dios quiere hablarnos. Él quiere hablarme a mí porque me ha confrontado con la verdad. Vean, aquí en la iglesia y en todo lugar, los cristianos entendemos y decimos que Dios es sabio, que ninguno como Él, ¿verdad? Pero muchas veces no buscamos su sabiduría a pesar de que decimos que Él es sabio, de que en Él encontramos la fuente de la sabiduría. Y buscamos otras cosas. Ponemos nuestra mirada en las circunstancias y no levantamos nuestro rostro hacia Él. Vemos lo que no tenemos, lo que otros tienen, y no la abundante riqueza que tenemos en Cristo Jesús. Así que, hermanos, preparemos nuestro corazón y nuestra mente para que la palabra de Dios encuentre un corazón vacío en realidad, no de Él, sino de todas nuestras cosas, de todos nuestros pensamientos, nuestra forma de reflexionar, y Él encuentre un lugar donde sí depositar todo lo de Él. Le invito entonces para que me acompañe orando en esta mañana, dirigiéndonos a Él en oración. Señor, me encuentro en el dilema en este momento de hablar contigo, porque también me veo inducido y forzado en cierta forma a usar palabras adecuadas, bonitas, altas. Pero es contigo, Señor, que debemos hablar en esta mañana, y tú conoces lo que hay en nuestro corazón, y no podríamos engañarte porque tú sabes lo que hay en nuestros corazones.
Tal vez tengo palabras para todas estas personas, pero no encuentro palabras para ti, sino el de asombrarme y de estar perplejo delante de tu gloria, delante de lo hermoso que tú eres, Señor. Dios de amor, Dios de misericordia, quien nos sostiene, quien nos alienta y quien nos alimenta. Señor, yo quiero verte solo a ti. Sabes que en este momento tiemblo, Señor, y no es fácil para mí. Así que tómanos a cada uno para que en esta mañana podamos ser enseñables, podamos ser honestos y sinceros con nosotros mismos, que podamos escudriñar nuestro corazón, que este domingo no sea un día más de tantos que venimos y salimos, que sea un domingo más en que crecemos y en que salimos para glorificar y exaltar tu nombre. Así que, Señor, tómanos con tu espíritu. En el nombre de Cristo Jesús nos declaramos insuficientes delante de ti. Amén. Avisé con pocos días porque de anterioridad que leyéramos el Salmo 73. Espero que hayan cumplido la tarea la mayoría, porque es más fácil comprenderlo y saborearlo y degustarlo. Quiero nada más hacer un pequeño o declarar un pequeño contexto sobre histórico sobre Asaf. Él es uno de los que han escrito salmos junto con David y algún otro más. Él era un cantor, un levita. Yo no sé si usted sabe que los salmos era el himnario en el Antiguo Testamento. Así como Marcela lo usa para orar y es tan hermoso oír eso. Y nosotros lo usamos para cantar también. Cantamos salmos. Él escribió el Salmo 49 y del 72 al 82 en adelante. Algo importante que nosotros debemos entender con este salmo es que David presenta una lucha personal muy similar a la de Job, donde se nota una profunda actitud de fe y victoria también. Pero también vemos momentos difíciles de duda en él, tal y como nosotros los tenemos y los hemos tenido. Vamos a dar una lectura del Salmo rápidamente para tomar las primeras partes de él. Dice así el Salmo 73: ciertamente, verdaderamente, no hay duda, es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos.
ellos, ahora habla de ellos, no se atribulan por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona y cubren con vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia son extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Acaso hay conocimiento en el Altísimo? Estos impíos, aún ser turbados del mundo, aumentaron sus riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, y en mi inocencia he lavado mis manos, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y si dijera yo, hablaré con ellos, engañaría a la generación de mis hijos. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que, entrando en el lugar, en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados, de repente perecieron, se consumieron de terror. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despiertes, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe que era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Versículo 23, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ciertamente los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Pareciera que estamos leyendo la historia de cada uno de nosotros. El salmista inicia reconociendo que ciertamente, que verdaderamente Dios es bueno para con Israel. Igual que nosotros reconocemos que Dios es bueno con nosotros, para los de limpio corazón, y nosotros nos consideramos limpios de corazón. Él no está hablando sobre los de limpio de corazón, de aquellos israelitas que eran meramente según la carne, sino de aquellos que en espíritu, principio y conducta eran verdaderos cristianos.
verdaderos israelitas. El verdadero israelita estaba limpio, no solo ceremonialmente, sino también espiritualmente. El pueblo de Dios no son los que simplemente afirman ser elegidos, o los que simplemente profesan y se llaman cristianos, o los que simplemente dicen a Jesucristo, Señor, Señor. Ese no es necesariamente el pueblo de Dios, sino los que hacen la voluntad de Dios. Yo soy parte del pueblo si hago la voluntad de Dios, si como su hijo obedezco y hago la voluntad de Dios. Empieza y continúa con el Salmo, con el versículo 2, y dice, en cuanto a mí, se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos. Y yo me pregunto y le hago una pregunta a usted, ¿por qué será que después de Asaf de comentar que Dios es bueno para con todo Israel, para con ellos, para los de limpio corazón, ¿por qué mencionó que por poco se deslizan sus pies, por poco se resbala? ¿Por qué será? ¿Qué hizo tropezar a Asaf? ¿Qué pasó con la confianza de Asaf en la bondad de Dios? En lo que había mencionado él primero, en el versículo 1. Dios es bueno, pero ¿por qué él ahora por poco desfallece? ¿No le ha sucedido a usted lo mismo? Cuando decimos, Señor, ¿por qué me sucede esto a mí? Sí, yo que te sirvo, yo que te busco, yo que he consagrado mi familia, todo lo que tengo. Señor, yo te lo he dicho, es tuyo. ¿Por qué? O mencionamos el dicho que hay en la calle, ¿por qué a los buenos les suceden cosas malas? ¿Por qué los hijos del vecino que ni te conocen ni te buscan, por qué sus hijos son tan buenos, tan especiales? ¿Por qué me ha costado tanto con los míos que si yo te busco y me ha costado tanto con ellos? Es la misma pregunta, el mismo cuestionamiento que le hacemos a Dios. Decimos, Señor, tú eres bueno, tú eres grande, pero inmediatamente estamos dudando. Asaf dice, pero en cuanto a mí, es igual nosotros decimos, yo sé que Dios es bueno, pero ¿por qué me pasan a mí todas estas cosas? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué estoy sola? ¿Por qué no tengo inclusive, no solamente envidia de los que hacen maldad y prosperan, sino de aquellos que viven cerca de mí y prosperan, que yo amo, que son buenos, pero ¿por qué conmigo no, Señor? Lo que conocía Asaf sobre Dios no coincidía con lo que había experimentado, con lo que veía en su día a día, por lo cual estaba confundido. ¿Quién de los que estamos aquí no tenemos problemas? ¿Quién de los que estamos acá no cargamos con algo que nos atormenta? Yo creo que ninguno, no hay nadie exento. Tenemos temor de ser removidos del trabajo, de perder nuestro estatus. Tenemos temor de enfermarnos. Inclusive a la muerte le tenemos temor. Tenemos temor cuando llega casi final de mes y nuestras finanzas están muy por debajo. Tenemos temor del mañana, de nuestras empresas. ¿Estarán en pie mañana? ¿Estarán en pie nuestros hijos mañana, nuestras hijas, nuestros hermanos? ¿Cuántas cosas
vienen a nuestra mente, vienen a nuestro oído. Y a cuántas cosas nosotros prestamos especial atención a todas esas circunstancias. Y el problema de Asaf fue ese, que prestó atención a todas esas cosas. Primer punto que vemos es ciertamente el problema y la crisis resultante de Asaf. Vemos el problema presentado, el conflicto del salmista debido a la prosperidad del impío. Asaf cuestiona lo que cree y lo que hace debido a lo que ve. Hermanos, nosotros cuestionamos lo que creemos, lo que hacemos debido a lo que vemos, a las circunstancias, y no a un Dios poderoso delante de nosotros. Y yo juntamente con ustedes igual. Yo tiemblo para venir acá, y yo lo digo constantemente, porque estoy olvidando quién es mi Dios, que Él me sostiene, que Él nunca me ha dejado. Pero yo veo las circunstancias, no domino el material, me cuesta leer, aquí hay poca luz, etcétera. Todo lo que usted quiera decir, yo no soy digno, yo no puedo, otros pueden. Tenía un problema, cuestiona lo que cree, lo que hace debido a lo que ve, y por eso prosigue cargando ese yugo, esa carga. ¿Cuál carga está continuando usted, llevando sobre usted misma, sobre usted mismo? ¿Qué cuestionamientos le hacemos al Señor? La contradicción entre la bondad y de Dios y la prosperidad de los impíos era bien fuerte para Asaf. Dice, porque tuve envidia, versículo 3, de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Tuvo envidia de la prosperidad de los malos, de la paz de los malos, la vida sin problema aparente de los malos, la abundancia de los malos, la soberbia de los malos. Hasta aquí Asaf no había entendido nada más que esto. Viven en prosperidad, todo lo que tienen. Si tienen algún problema con la ley, pagan y salen. Pero yo tengo un problema, el más pequeño, y me encarcelan. Asaf estaba viendo lo que estaba viendo nada más, esa situación, esa circunstancia. Él no estaba viendo que el fin de ellos era destrucción, que el fin de ellos era finito, que no traería gozo. Pero estaba viendo eso hoy. El único problema aquí no es solo la prosperidad de los malos, sino además que el fiel sufre. ¿Dónde quedaba para Asaf lo que dijo en el versículo 1? Verdaderamente, Dios es bueno. A usted le preguntan, ¿Dios es bueno? Claro que sí, hermano, Dios es bueno. Todo el tiempo bueno es Dios. Pero ¿qué sucede cuando las circunstancias aparentemente están en nuestra contra? Olvidamos lo que hemos dicho, porque son más poderosas las circunstancias, lo que vemos, lo que viene a nuestra mente, que la realidad que Él es bueno verdaderamente, ciertamente bueno es Dios. Tenemos un segundo punto. Ciertamente, los celos y la perplejidad resultante
Es un problema que tenemos que reconocer. Asaf comprende ahora a medias el problema que él tiene. Lo interesante de este salmo es que inicia aceptando la bondad de Dios para su pueblo y señala a quienes Dios derrama esa bondad. Dice a los de limpios de corazón. Dios es bueno para con su pueblo. Pero el salmista de momento se confunde. ¿No se ha confundido usted? Cuando ha perdido, cuando ha tenido que hacer luto, cuando hay dolor en el hogar, en la familia, ¿no nos hemos confundido? ¿Cómo es posible que los impíos prosperen? Y el salmista comienza a luchar acerca de este problema. Dios es bueno y los impíos prosperan. Y nos dice que comenzó hasta envidiarlos. Les voy a dar un ejemplo, hermanos. Un ejemplo de mi vida. Yo siempre he visto a otros mejor. Siempre he visto que otros lo hacen mejor. Que yo no debería estar ahí donde estoy, porque otros lo hacen mejor. Yo puedo reconocer todos los talentos que el Señor me ha dado. Y podría hablar como Pablo, no espirituales, pero vieran todas las áreas en las que yo puedo moverme en una forma asombrosa. Más que todo en ciencias, en letras, ustedes me tendrían que corregir la ortografía constantemente. Pero casi en todos los campos me puedo mover. En mis trabajos, yo entraba a un lugar a trabajar y en cuestión de meses estaba en un puesto más alto y más adelante en otro más alto y en otro más alto. Y tal vez sin haber ido a la universidad. Bueno, tal vez no, de verdad, sin haber ido a la universidad. Estar al frente de compañías multinacionales por años como gerente de ventas, como gerente general. Bueno es Dios, pero no he sido sabio cuando cuestiono esa bondad de Dios para mí, cuando me comparo con otros, cuando me comparo a mí mismo, cuando yo mismo no tengo el valor ni me doy el valor que debo darme en cuanto a lo que Dios ha hecho en mi vida. Como dice el Salmo 139, Él me entretejió, Él me cuidó, Él me formó, Él estuvo atento a mí, Él me ama, soy especial tesoro de Él. Él pone su mano sobre mí, Él me cuida, Él me protege. Pero veo otros. Un día, hace un tiempo, me topé un compañero de escuela. Él era brillante, es brillante seguro. En todo iba adelante, se formó aparte. Yo creo que en la casa le dieron instrucción, pero él era brillante. Yo lo recuerdo siempre en la escuela. Hoy es médico. Y siempre que nos vemos nos reconocemos y nos saludamos. Y yo digo, wow, yo recuerdo su éxito. Todo le salía bien, las tareas, todo lo hacía perfecto. Y médico, hoy, claro, ¿cómo no iba a hacer eso hoy? ¿Y yo qué soy? No soy médico. No soy médico. Mi abogado del diablo. Hermanos, estoy viendo mal, estamos viendo mal. ¿Quiénes somos para Él? Los celos,
las mentiras en nuestra mente que nos dicen lo que no somos. Porque no cuestionamos, no filtramos esos pensamientos que vienen a nosotros en base a lo que la palabra dice. Valoramos a otros según sus apellidos, según lo que tienen. Mal, porque no vemos el parecer y no vemos el corazón, como dijo el Señor. Esta lucha para Asaf fue tan grande que hasta pensó hacerse uno de ellos. Hablaré con ellos. Tal vez si yo hago lo que ellos hacen, no voy a sufrir tanto. Y vemos un tercer punto. Ciertamente la resolución y la realidad de Dios. Asaf entendió el fin del impío. Todo aquello que estaba envidiando, todo aquello que estaba anhelando, todo aquello que estaba percibiendo mal, porque ellos sí están bien. Tal vez yo puedo estar bien si actúo como ellos. No, Dios es muy exigente. ¿Por qué ser tan estricto? Pero comprendió el final del impío. Voy a hacer algo que no tenía planeado. Voy a desligarme de esto. No puedo. No puedo, mis hermanos. Tenemos un hombre aquí que vio la prosperidad de los impíos, de los malos, de los que no están con Dios. Se ve él y hace un examen de introspección y dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, dice. En vano he sido cristiano, en vano he ido a la iglesia, en vano he levantado mis manos, en vano he doblado mis rodillas, dice Asaf. Y en inocencia he lavado mis manos. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Saben ustedes cuántas veces deseamos abandonar la fe? Ustedes y yo nunca. ¿Saben ustedes la carga tremenda que lleva un pastor? Los que sirven directamente y constantemente al Señor. Las tentaciones para decir: Señor, ya yo no puedo con esto. ¿Cuál es la carga que lleva usted? El Señor dijo: en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendremos aflicción, pruebas, dudas, tristeza, pero nos llama a confiar. Y hermanos, mi pregunta es: ¿estamos confiando? ¿Está usted confiando en ese Dios que ha prometido, que es fiel, que no cambia su palabra, que su respuesta es un sí? ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos en esta mañana? Como Asaf se fijó en las circunstancias, en todo eso, después dice que cuando entra al tabernáculo, a la casa de Dios, dice, hasta que entrando, versículo 17, en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos.
Yo no sé qué pasó en ese momento que Asaf entró al templo. Algo vio, Dios le tocó, Dios le conmovió. Y dice que hasta que entró ahí, pudo recordar, pudo ver a Dios hablándole, oyó a Dios. ¿O será que usted y yo venimos y no oímos a Dios? O tal vez no queremos oírle. O tal vez nuestra intención en venir a la iglesia no es oírle. Y comprendió que el fin de todas esas personas era deslizamiento. Comprendió que todo eso que el mundo le ofrecía, todo eso que él veía como brillante, su fin era destrucción. Y yo digo, qué interesante es venir a la iglesia, qué interesante y qué grande es buscar a Dios, es volverle a ver a Él y no preocuparnos por lo que no tenemos, porque en realidad tenemos más de lo que necesitamos. Dice que su corazón se llenó de amargura y sentía punzadas. Se vio tan torpe que no entendía que era como una bestia delante de Dios. Vean, hermanos, cuando yo pienso en lo que no soy, o pienso en lo que soy, pero negativamente, experimento esto de Asaf. Me da pena, me da dolor con Dios, me da vergüenza con Dios. Ustedes no tienen idea de cuánto Dios me ama a mí. Y usted no tiene idea de cuánto Dios le ama a usted. Pero nosotros tenemos envidia de la prosperidad que hay en el mundo. Yo tanto que he querido tener mi empresa y solo 3 meses pude tenerla. Y yo que quería un hogar, un esposo, una esposa. Y yo que quería que mis hijos y mis hijas buscaran al Señor. Se llenó su alma de amargura. Mi hermano, esto nos dice mucho, que nada de esto en que pongamos nuestra atención nos va a llenar, sino de amargura. La envidia, el deseo de más cosas. No estoy hablando de que no debemos prosperar, de que no debemos tener comodidad. Estoy hablando cuando eso es más allá de lo que Dios quiere. Y viene el versículo 23 y dice, con todo, después de todo esto, pero todo esto le pasó a él en el templo, en la presencia de Dios, mis hermanos. Con todo, yo siempre estuve contigo. Qué interesante, le digo al Señor Asaf, pero a pesar de esto, a pesar de que prácticamente te negué, dudé de ti, a pesar de todo eso, de que quise ser como uno de ellos, a pesar de eso, Asaf siempre estuvo con el Señor. No le dejó. Batalló con esa lucha, con ese problema, como cada uno de nosotros batalla con sus luchas, con su salud. ¿Cuál será mi futuro? Como dicen las muchachas, ¿con quién me casaré? Y los muchachos, ¿con quién me casaré? Con todo, dice, yo siempre estuve contigo y tú me tomaste de la mano derecha. Aquí Asaf ya está hablando de él y Dios. Al principio habló de ellos. Y antes de esto, cuando se quejó
habló de él. En este salmo, David habla de ellos, lo que ellos hacen, la prosperidad de ellos. Después dice, cómo yo me siento, lo que me duele, cómo me siento de mal. Pero ahora habla de él y de Dios. Pero tú me tomaste de la mano derecha. Y esta es la realidad suya y la realidad mía. Él nos toma. Él no nos va a dejar. No importa lo que usted esté viviendo, haga eso a un lado. Ponga su mirada en el Señor, en lo que Él dice. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Pero no solamente allá, aquí también, hermano. Dios quiere una iglesia que pueda hablar con solo que salga a la calle, sin que abra su boca, aunque debemos abrir nuestros labios. Pero Dios quiere hombres y mujeres fieles a Él, que pueden testificar como testificó Asaf en el primer versículo de que realmente, verdaderamente Dios es bueno, y como finaliza testificando de lo mismo, Dios es bueno, Él es fiel. Vemos con la experiencia de este hombre que Dios es fiel. Mas confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Yo no sé con qué carga ha venido usted, con qué duda, con qué tristeza ha arrastrado en su vida, o qué mentira en su mente el enemigo ha puesto. Yo no sirvo, yo no sé mi futuro. ¿Cómo que no? Todos sabemos nuestro futuro. Y después me recibirás en gloria. No solamente allá, sino que también aquí. Miren, cuando le encontramos, cuando entramos al santuario, todo lo demás pierde sentido, pierde valor. Usted dice, ¿qué voy a hacer a la iglesia? ¿Qué voy a hacer comunicándome un jueves, orando o leyendo la Biblia? Es que todo cambia, todo adquiere sentido. Miren, yo nunca le busco a ningún pastor para que ore por mí ni que me ayude. Yo sé, me he alejado de la verdad, de la palabra. No necesariamente, como dice Asaf, pero estaba contigo. Sí, pero no. Todo mi ser. Porque di lugar a la envidia, di lugar a la duda, di lugar a la pereza, di lugar al cansancio. Y viene el versículo 25 y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Dónde encontró Asaf eso? ¿Dónde encontró él ese conocimiento? ¿De dónde le vino a su mente y a su corazón esta gran verdad? Si no fue, según este versículo, en la congregación de los santos, sirviendo en el tabernáculo, cantando a Dios en el tabernáculo. Era director de alabanza. Mi carne y mi corazón desfallecen. Sí, es cierto. Usted puede estar cargado en esta mañana y con tristeza y con dolor en su corazón. Y puede decir igual que Asaf, mi alma y mi corazón desfallecen. Pero diga lo siguiente, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esta es la historia de este hombre.
un levita, un director de canto del tabernáculo, teniendo envidia, creyendo en cierta forma que tal vez lo mejor era ir y trabajar afuera, ir y hacer lo que los demás hacen. Tal vez no confiar en Dios. Pero dice, pero estuve contigo siempre, Señor. Y ahora puedo repetir lo que dije con el primer versículo. Verdaderamente, ciertamente, Dios es bueno. Hermano, tómese unos minutos mientras continuamos con la alabanza y la adoración. Porque yo sí tengo mucho que decirle al Señor que me perdone. Porque mis propias actitudes, mis propias reacciones manifiestan que Él no es todo para mí. Que yo necesito otras cosas en la tierra. Yo no sé qué siente una mujer cuando se le descompone su máquina de coser. Lo que sí sé, lo que siente un hombre cuando el carro no arranca. Sentimos que el mundo se nos viene encima. Los jóvenes cuando su computadora o su celular no sirve o se los quitan. Y tengo mucho que decirle al Señor, perdóname. No soy digno de estar aquí adelante. Pero he sentido en mi corazón la necesidad de que nos identifiquemos cada uno de nosotros con esto que Asaf vivió, porque es lo mismo. Dios quiere que en medio de las circunstancias, de las experiencias, de todo lo que veamos, ¿a quién tenemos? ¿A quién necesitamos más que a Dios? Cuando Dios sea lo único que tenemos, nos daremos cuenta que es lo único que necesitamos. El enemigo no quiere que usted sepa que usted es suficiente y completo en Él. El enemigo quiere que usted crea que necesita más cosas. Sí, quédese con Dios, pero necesita más. Él no le va a decir que deje al Señor. Le va a decir que ponga otras cosas además. Sus trabajos, su corazón. Señor, gracias por tu amor. Una vez más, Señor, no tengo palabras. Tú eres grande, majestuoso, admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Mis hermanos, esto es algo real. Es algo que Dios quiere que usted y yo vivamos. Salgamos a vivirlo. Que nos perdonemos, porque muchas veces no nos entendemos entre nosotros. En el matrimonio, como hijos, en el negocio, donde quiera usted. Vaya y haga lo que antes no había hecho. Vaya y dese en sacrificio vivo. Vaya y abrace. Vaya y diga, hijo, te amo. Hija, te amo. Mi amor, perdóname, te amo. Y empiece a mostrar la gloria de Dios, amando, muriendo a usted mismo, a usted misma. Dios quiere una iglesia gloriosa, una iglesia que verdaderamente impacte al mundo por su vida. No porque nos llamamos cristianos, creyentes, evangélicos, lo que usted quiera, eso no es. Son vidas reales, que confían, que saben que en el mundo hay sufrimiento, pero que confiamos en Él, que Él es nuestra respuesta, nuestra solución, que es así de sencillo.
que lo único que necesitamos es a Él. Él dará todo lo demás. Nos llamará en paz a su presencia. Veremos con nuestros ojos sus bendiciones, y si no las vemos, sabemos que serán. No valgo por mi posición. Pueden cantarlo. No valgo por mi posesión, ni porque fuerte sea yo, sino el precio de su amor en la cruz. No valgo por ser muy capaz, ni por perder ni por ganar, sino en la sangre que perdió en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro, mi alma satisfecha está en Él. Hablemos con Él, digámosle eso con entendimiento. Tú eres mi gozo. Como la flor que no está, mas vida eterna tú nos das en la luz. Yo no me jactaré en saber que en opulencia ni poder, mas yo me jactaré en Jesús, en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro, mi alma satisfecha está en Él. Esta verdad confieso hoy, de dignidad indigno soy. Tengo valor pues me compró en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro, mi alma satisfecha está en Él. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro, mi alma satisfecha está en Él. Mi alma satisfecha está en Él. Mi alma satisfecha está en Él. Tú eres suficiente, Señor.